Hola, estamos en Liga Revueltas. Estamos así en el estudio, taller de un gran artista, amigo, señor Adán Paredes. ¿Cómo estás, Adán? Bien, Rodrigo, buenas tardes, ya casi. Ya casi tardes. Ya casi tardes, aquí andamos. Santo Bien Domingo, contentos. Bienvenido aquí al taller a los alacranes. ¿Cuánto llevas acá? ¿Cuánto tiempo llevas los alacranes? Los alacranes, mira, yo llegué a vivir aquí hace 22 años, tuve el taller en otro espacio cerca de casa y ahorita estamos aquí en este taller hace ya casi 15 años. 15 años. Sí, aquí, sí. ¿Cómo ha sido tu devenir aquí en los alacranes? Pues ha sido un trabajo pues bien interesante, no sé qué palabra usar, ¿no? O sea, ha sido un trabajo importante, hemos hecho pues cosas, obra desde acá, ¿no? Y a mí sí me gusta pues, hablar de lo que se hace en México y hablar también de la importancia que tiene Oaxaca en ese sentido, ¿no? Como un lugar detonante de creación. Y me ha ido bien y además Oaxaca ha sido muy amable conmigo, ¿no? Me ha tratado muy bien, entonces, pues si bien nací en el Chilango, soy del DF, también yo creo que uno es de donde decide vivir y entonces yo ya aquí ya eché raíces. ¿Cuántos años viviendo en Oaxaca? 22. 22 años. Entonces, aquí es donde está apenas esa foto. Esa foto es de cuando trabajaba en arqueología, fíjate, esta foto es de 1991. Ajá. Me tocó excavar una cocina, todo esto que ves aquí son pedazos de tepalcates, una olla, un metate, una mano de metate. Yo aquí estoy en 1991, hace bastantes kilos menos. Ajá. ¿Dónde trabajabas? Esto es en el estado de Guerrero, sobre la autopista México-Acapulco. En el INA. Trabajaba para el INA, para Salvamento Arqueológico. Y me gusta mucho porque desde entonces es mi referente con la cerámica, ¿no? Yo empecé en el 83 a hacer, si bien recuerdo, digo, no me acuerdo bien, empecé a hacer cosas con barro y el haber excavado un espacio que es una cocina donde tienes una presencia permanente de tepalcates y de ollas y de utensilios, pues fue importante a lo largo de todo este tiempo que me he involucrado con el barro, con el barro como material de creación y de expresión y de comunicación. Acá vemos Sí, estas piezas son unas maquetas, son piezas que se vuelven muy orgánicas y que de pronto se vuelven maquetas para piezas más altas, para piezas de 2 metros, de 2 metros y medio, 3 metros, entonces es parte como de los bocetos que hacemos en el taller. Y también tu fascinación por los códices, ¿no? Sí, me gusta el tema de los códices, pues me gusta estudiar arqueología, ¿no? Esta mesa, por ejemplo, que ves aquí, me gusta mucho pensar en la escritura antigua, tú que eres escritor lo vas a entender muy bien. En el tema de la escritura cuneiforme, mucho la escritura al principio se hizo sobre tablas de barro, ¿no? Y eso en una época en donde los fenicios, no sé si los sumerios, hacían estas tablas y algunas de estas tablillas cuneiformes se encuentran ahora pues, en algunos museos y algunas están cocidas y otras están crudas. Pero fue desde el punto de vista de los primeros soportes, bastidores o elementos en los que se hizo escritura, fue sobre barro. Sobre barro. Así es. ¿Y qué te dice por qué tu fascinación en cuanto a la identidad, en cuanto a la antigüedad, en cuanto a la permanencia de esta escritura? Sí. ¿De dónde viene tu gusto, Fíjate que lo he platicado, voy a cerrar esta puerta porque empezó a jalar un disco. Fíjate que lo he platicado en algunos momentos. Yo me llamo Adán. Ajá. Mi nombre, uno de los significados de Adán es hombre de barro, ¿no? Ajá. Así es, yo no lo digo, así es. Y mi apellido Paredes, y entonces ya un amigo me decía, pues si te apellidas Paredes, ya haces piezas para muro con los murales de cerámica, ¿no? Y pues soy signo acuario y el acuario normalmente se representa con una vasija de barro vertiendo agua, ¿no? Entonces digo, pues yo ya traía ahí como que el barro un poco en el nombre. Eso me hace mucho sentido después, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa parte. Sí, estoy muy involucrado con el tema de hacer barro. Fíjate que
cuando era niño, que vivía en la Ciudad de México, estoy hablando de los 60, 68, 69, yo nací en el 61. Se estaba construyendo una parte de la ciudad, todavía una ciudad muy habitable, muy bella. ¿En qué parte de la ciudad naciste? Vivía en el sur, vivía en la Prado Churubusco, entonces en ese momento podías jugar en la calle, podías hacer muchas cosas, mucha actividad muy lúdica en las calles. Pero al mismo tiempo de pronto te encontrabas con montones de arena, ¿no? De grava, porque se estaba construyendo alguna casa. Y me acuerdo que bajaba con una cubetita con agua y le iba poniendo un poco, iba haciendo como cuevitas en los montones de tierra y les iba poniendo agua para que no se desplomaran, ¿no? Entonces hacía cuevitas y luego con la tierra que sacaba pues hacía algunas figuritas, ¿no? Que obviamente nunca cosí. A lo que voy es que me hizo sentido que después estudié arqueología, que era una manera como de excavación, y pues a la par empecé a hacer cerámica, ¿no? Entonces ese recuerdo, no quiero decir que yo, no, manipular esa tierra, no quiero decir que de ahí venga, ¿no? O sea, también, lo digo tal vez como en tema de metáfora, ¿no? También no voy a decirte como dicen, pues, algunas cosas, es que yo desde niño tenía no, pero sí había la inquietud y había las ganas me gusta mucho la historia, me gustaba mucho la historia como materia, ¿no? La geografía. Y había las ganas de, a partir del estudio de la geografía, de conocer lugares, ¿no? De conocer lugares en México primero, ¿no? Y luego pues ya brincas a otros lugares si tienes la oportunidad fuera de México. Y la historia pues me llamaba mucho la atención, entonces todo se fue amalgamando pues para llegar a esto hace 40 años, ¿no? Tengo 40 años dedicándome a este oficio que me ha construido y me ha hecho ser. Ceramista, escultor. Ceramista, escultor, sí. Escultor, ¿Aquí vemos algunas esculturas? Sí, fíjate que esta es una pieza. Me pidieron en algún momento y me dio mucho gusto, me pidieron una pieza para un homenaje que le hicieron a Neri Vela. Al astronauta. Al astronauta, Rodolfo Neri Vela, ¿no? Y le dimos un reconocimiento. Y esta pieza, pues la idea es que sí pareciera como un astronauta, pero como trabajé en el estado de Guerrero en la excavación, ahí hay unas piezas que son del río Mezcala. Ajá. Y cuando tú las ves en la época antigua, son unos observadores que están viendo el cielo, ¿no? Órale. Son piezas, unas están paradas, otras son sedentes, y tienen esta forma, ¿no? Tienen esto es una abstracción, no trato de copiar una pieza así, ¿no? Entonces fue la pieza que se le dio en el universo, en la UNAM, a Neri Vela, ¿no? Órale. ¿Y esta? Esa es una pieza que tengo hace mucho, esto es metal. Esto me hace mucho sentido como con algunas formas de las que hace el maestro Tamayo, ¿no? Esta pieza la tengo hace muchos años. Esta no la hice aquí en Oaxaca, esa la hice en la Ciudad de México y me la traje y la he conservado, ¿no? Y pues bueno, he trabajado también en unas piezas con lo que llama la vidrio. atención de tu obra es como la variedad de materiales que usas, ¿no? Uh-huh. Aquí es vidrio totalmente, ¿no? Sí, es vidrio, es obsidiana, son algunos bocetos para piezas que después se han hecho más grandes, ¿no? Me gusta la idea también de reciclar algunos materiales. ¿Cuál es obsidiana? Esta es la obsidiana, la negra, esta es obsidiana. Bueno, aquí mira, tiene polvo porque aquí es inevitable que el polvo vuelva en un taller. Siempre hay... Pues es como una especie como de... Sí, es una... ¿Pedir deseos? Ay. Exacto, como la de los deseos. Esta también es obsidiana. Obsidiana. ¿Y estas? Eso es vidrio, son unas piezas geométricas de vidrio, son del desperdicio de algunos hornos de vidrio, entonces yo me he pasado también recolectando algunas cosas para después pues reciclarlas, ¿no? Reciclarlas. Algunos materiales hay que darles sentido, hay que darles un giro y otra posibilidad de vivir, ¿no? Claro. En eso estamos. Las de arriba, ellas son más... Arriba, esas son una serie de bocetos. ¿Cómo se dice? Figurativas ya, ¿no? Son más figurativas, pero son así como un poco fuertes. Hice una exposición sobre migración hace unos años. Ajá. Estuvo en el Musas y luego estuvo aquí en el MUPO. Y esos fueron no la alcanzo ahorita, pero fueron unos bocetos previos
y son migrantes, ¿no? ¿De qué tamaño fueron esas esculturas? Esas esculturas después se transformaron en otro tipo de pieza, fueron de 1,80 de altura aproximadamente. Casi queríamos que fueran de escala real, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y por qué los migrantes? ¿Por qué los migrantes? Porque yo, mira, lo he dicho en algún otro momento, esa exposición sobre migración estuvo muy fuerte porque manejé mucho el tema de la muerte, ¿no? Uh-huh. El fenómeno de la migración se ha dado desde hace mucho tiempo y es un tema pues permanente. Cuando me invitan a exponer al Musas en el norte del país, que está en Hermosillo, Sonora, es un museo. ¿Museo de Hermosillo de Sonora? Museo Hermosillo de Sonora, es el Musas, que es una pena porque ahorita está cerrado. Tienen algunos conflictos ahí, pero bueno, es un gran museo. Y está pegado a la frontera y a 4 kilómetros de ahí o 5 pasa la Bestia, ¿no? El tren que va a Nogales, Sonora. Entonces, yo creo que un compromiso de la gente que estamos metidos en esto es también tocar temas sociales. No solo puedes estar pensando en hacer piezas que se vuelvan comerciales o de venta, ¿no? Sino que también tienes que aventar, desde mi punto de vista, es una opinión muy particular, que tiene que también tocar el tema social. Que la migración no solo se da por tierra, se da también por mar. Sabemos la cantidad de gente que se muere todos los días en embarcaciones, ¿no? En España, ¿no? Sí, o sea, en todo el mundo hay un tema de migración muy rudo y hay pues un tema de muerte, ¿no? Lo vemos ahora, ya este tema de migración ya se han vuelto casi unos éxodos, ¿no? Y bueno, son cosas que yo creo que no deberían de suceder, pero que en términos de poder hacer una pieza, tienes también que expresarlo, ¿no? Eso. ¿Y estas de acá abajo? Estas son unas piezas que hice en el taller de Chaquiche, en el Parque Industrial hace unos años, y estas las he guardado porque... ¿Chaquiche dónde queda? Está en el Parque Industrial. ¿De dónde? ¿En qué ciudad? Es aquí en Oaxaca, sí, en Magdalena. Vale. En Magdalena, aquí adelante, en Magdalena, Pasco, Magdalena, eso. ¿Y cómo juegas con el relieve? Mi amigo Cristian Torton, que es un cuate que hace un vidrio padrísimo. ¿Te gusta jugar con el relieve, con las texturas? Sí, me gustan los relieves. O sea, si tienes la posibilidad de trabajar con un material como el barro, pues una de las grandezas de la expresión con este material es que puedes hacer piezas planas, piezas con bajo relieve, con alto relieve, puedes tener texturas y eso le da como otro carácter, ¿no?, al material, y eso me gusta mucho. Me gusta mucho, sí. ¿Y esta? ¿Cómo se puede considerar como un cuadro? Esta es una maqueta para un mural grande, o sea, una de estas piezas sería de este tamaño, ¿no? Órale. Es una maqueta, es un proyecto que tengo pendiente ahí, que tengo... No has terminado. Guardado. Ya está desarrollado, pero es un proyecto que ya veremos si más adelante podemos hacer. ¿Por qué este ídolo? Es una urna, sería una versión de una funeraria zapoteca, ¿no? Órale. Aparte de la cultura zapoteca y mixteca, como para otros creadores, pues es importante. Entonces, es una pieza, es una maqueta que hice cuando empezábamos y todo el desarrollo de la pandemia, ¿no? Entonces, esta es una pieza que estamos reservando para ver más adelante qué vamos a hacer, ¿no? Las figuras geométricas. Sí, siempre hago abstracción de geometría, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es como un piso? Estas serían como las cortes de las piñas de los agaves. Ah, ok. ¿No? Ya ves que el agave cuando lo gimas tiene una forma muy de rombo, ¿no? Entonces hice un proyecto que está en un restaurante ahorita, que es Asador Bacanora, y hice unas piezas que estoy muy contento porque es la abstracción del agave. La abstracción del agave. Sí, sí. Órale. ¿Y este material qué es? Esas son piezas de metal, esas no son placas de metal. Ay. Estas, lo que hice, estas son placas de metal, estas las hice en papel, primero, y de papel las puedes doblar, entonces queda una especie de tarjeta que se mueve, ¿no? Y que puedes escribirle algo y darla casi hasta si quieres como una tarjeta de Navidad, ¿no? O como una tarjeta de boda, ¿no? Y después se empezaron a hacer en metal y ahora las he hecho en más grande, en placas de metal, obviamente pensando en la escala hacia lo ancho y hacia lo alto, ¿no? Entonces, estas también para mí son bocetos de piezas que me encantaría hacer en grande, ¿no? Me encantaría poder hacer una pieza de estas de 4 metros por 1,5 de altura, pero bueno, son proyectos que están ahí y que no dejamos de hacer.
estos que... Vidrio, pero vidrio. ¿cuál es como, ¿cómo Aquí se le está- llaman? Aquí está como en bruto, pero están pulidos, mira, si los tocas no te corta, ¿no? Claro, Es un vidrio que está... pero para hacer como... Sí, juguito. puedes hacer ¿Cómo se eso, llama? ¿no? Sí, se oye bien, ¿no? Pero tiene como un nombre, ¿no? Este tipo de... Son unas piezas suspendidas. Suspendidas. Con un móvil, ¿no? Ajá. Entonces me gusta por la transparencia que deja el vidrio. ¿Por el ruidito que hacen? Sí, también el ruido, cuando está en un espacio donde pasa aire, pues sí se mueve y sí suenan, ¿no? Entonces es agradable, ¿no? Esta sensación. Sí. ¿Todo material es manipulable en tu experiencia? O sea, se puede hacer, digamos, una escultura cerámica, bueno, no cerámica, claro, o una escultura o una figura como cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Puedes, yo sí creo que puedes. El tema es que tienes que generar oficio. O sea, tú puedes hacer, mira, te lo digo casi como desde la visión de la arqueología, tú puedes hacer una escultura a partir hasta de la basura. Si tú recoges ciertos elementos que te puedan servir, puedes generar una escultura, pero hay que hacerla bien. No nada más es que sea la ocurrencia de voy a agarrar esto y el otro y la hago, ¿no? Puedes generar con distintos materiales, papel, cartón, piedra, puedes generar un elemento escultórico, ¿no? Obviamente también pueden tener carácter efímero si son de materiales que tengan esa característica, o puedes hacer cosas con piedra, madera, barro, que tengan una presencia más permanente, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Qué debe tener una escultura? O sea, ¿qué debe tener no sé si visión, sino qué, no sé, discurso, intención, qué debe decir tal vez de la naturaleza humana? Yo creo que debe tener contenido, ¿no? Sí, eso justo que dice, o sea, cuando hablo a todo el mundo se nos pueden ocurrir un montón de cosas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, lo vuelvo a decir así, lo aclaro como de manera muy particular, creo que sí tiene que haber una intención. Y esa intención tiene que tener un contenido y no quedarse solo en forma, ¿no? Puedes hacer cosas que sean una forma y ya, pero que no te digan nada. Yo sí creo que tiene que haber un contenido detrás, ¿no? Que debe haber una narrativa hablando de la escritura. Algo te debe decir una pieza también, ¿no? Te tiene que narrar a lo mejor una historia no. Pero a mí me parece que es un componente importante. La escultura mexicana, qué escultores mexicanos? Bueno, hay grandes escultores mexicanos. Mira, si nos vamos a la época antigua, ¿no? A lo que era el mundo antiguo mexicano, por no llamarlo prehispánico, me gusta decir más que el mundo antiguo, pues todas estas piezas que salieron, algunas en el Templo Mayor, piezas como la Cuyolxauhqui, el caracol, ves piezas de piedra de serpientes, o ves esculturas hechas en barro, hechas en el área totonaca de Veracruz, ¿no? Que están en el Museo de Jalapa, o ves las piezas de Occidente. Partiendo desde ahí, hay un gran trabajo de oficio y de escultores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque yo siento que hay una mano ahí, ¿no? Que hay tiempo, que hay un tiempo, que no hay una prisa, que hay un tiempo para poder procesar o hacerlas, o no sabría cómo explicarlo, ¿no? Me encantaría que los objetos tuvieran memoria y que pudieras ponerles la mano y que te platicaran, ¿no? Porque ahí tienes pues, una cantidad de autores que no sabemos quiénes fueron. Pero lo que sí sé es que si un cuate llegó a hacer una pieza como la del caracol del Templo Mayor es porque no hizo solo esa. Seguramente en su recorrido y en su vida hizo otras piezas que expresaban algo, ¿no? Escultores viniendo más para acá mexicanos, pues bueno, hay varios, ¿no? Hay varios que a lo mejor tuvieron influencias europeas, otros no. Está Jesús Contreras, que tenía varias piezas ahí en la Ciudad de México, Chucho Contreras, me gustan escultores como ahora Jorge Jaspic, ¿no? Que es un gran escultor y que trabaja con piedra y que tuvo una exposición, tuvo una serie de espacios en Oaxaca hace 2 años o 3, con piezas muy, muy emblemáticas, muy importantes. Te podría hablar así, tengo aquí un libro de escultura de México, en donde hay pues escultores y escultoras que han hecho cosas importantes, ¿no? Helen Escobedo, y hay más artistas, ¿no? Estoy tratando de localizar el libro.
La escultura mexicana va sobre va sobre qué, sobre los tótems, sobre No las necesariamente. figuras, sobre... Hay distintas formas de expresión. Sí, efectivamente, hay toda una parte de la escultura mexicana, tal vez de los 30 para acá, en esta posrevolución, que sí hay como una mexicanidad y una cosa muy nacional, y se recrean muchas escenas del México rural o del México antiguo, pero también ha habido otros escultores que han ido girando y que han ido hecho otras expresiones y han entrado en la abstracción y han hecho esculturas extraordinarias, ¿no? También podremos hablar, si pensamos ya más en el porfiriato o antes, ¿no? Todas las esculturas que hay funerarias, ¿no? Hay panteones en la Ciudad de México en donde hay unas esculturas funerarias extraordinarias, ¿no? Uh-huh. No importa si son ángeles o si son vírgenes o si son personajes, pero hay un oficio en eso, ¿no? En el panteón que está de la Piedad, el panteón francés que está cerca del viaducto, y este eje de Cuauhtémoc, si vas a la villa, el panteón que está ahí en el Tepeyac tiene unos ángeles extraordinarios. O sea, si hay un continuum de mano de obra escultórica o de piezas llevadas a volumen que son importantes. Hay gentes como este hombre que nació en Costa Rica y que trabajó piezas en México, Zúñiga, ¿no? Un gran escultor que además hacía unos relieves extraordinarios y que representaba en escultura de bronce a todas estas mujeres tehuanas, ¿no? O sea, ahí nos podemos meter en una historia larguísima de gente que estaba haciendo cosas en volumen. Pero también le entras al óleo, digamos. Pues eso menos, sí me gusta, digo. ¿Es sí, tuyo sí, ese es mío, sí he dibujado, he pintado, y a veces sí me gusta meterme a la pintura, pero sé perfectamente que el trabajo que más me apasiona y con el que expreso es con el volumen, ¿no? El grabado, ¿no? El grabado también esos son de un amigo que se llama Jaime Yáñez, un cuate que vive en Tustepec, que es un extraordinario grabador, dibujante. Fíjate, esas están hechas con pluma fuente. Y además de ser un extraordinario dibujante, es un virtuoso del arpa, ¿no? Toca el arpa increíblemente, hace unos años no lo veo, me gustaría encontrarme con él, pero esos parecen grabados, pero están hechos con pluma Bic. Ah, pluma Bic. Es pluma Bic. Órale. Sí. Entonces, pues bueno, voy. ¿Y esos de acá? ¿Son tuyos? Esta es una foto de un cuate que se llama Silvaín, y estos son de José Ángel Santiago. Estos son alacranes porque me gustan los alacranes, ¿no? Así se llama el taller, los alacranes. Y a mi esposa y a mí nos encantan los burritos, entonces cuando vimos también lo tenemos. Este cuate es un cuate muy talentoso, un artista oaxaqueño. Sí, claro, de Juchitán. Sí, de Juchitán, me encanta su trabajo, de verdad lo admiro, ¿no? Me gusta mucho todo lo que él hace, creo que tiene una fuerza y tiene oficio y tiene intención y tiene todo esto de lo que hemos platicado, ¿no? ¿Por qué los alacranes? ¿Por qué te gustan tanto? Fíjate que en la Ciudad de México, cuando yo tuve mi primer taller, ahí en Santa Úrsula, Coapa, a 3 cuadras del Estadio Azteca, al lugar donde íbamos a poner la alacrana, que la alacrana yo digo que es la horna, que digo que los hornos no son hornos, que son hornas porque paren piezas. Cuando íbamos a poner esa primera horna, había un par de alacranes por ahí, y entonces yo sí creo mucho en lo simbólico, ¿no? O sea, sí le doy importancia a lo simbólico y, si quieres decirlo de otra manera, a lo sagrado, a lo ritual. Entonces, al ver esos alacranes yo dije, esto es como un símbolo, ¿no? Como algo que me habló, y le puse los alacranes. ¿Pero qué te dijeron los alacranes? No, pues sentí que era importante y como que ahí estaban, ¿no? Y eran como 2 o 3 y también es bien raro verlos juntos, ¿no? Entonces yo dije, no, pues qué bonito, pues se llaman los alacranes. Y cuando me vengo a Oaxaca, el primer taller que hice, que estaba cerca del Casa, ahora era un hotel, Casa María, que es un lugar extraordinario, y que iba a poner otra vez el ser, que es el que hace la posibilidad de que tengamos toda esta chamba, y que es el que recibe el fuego para que el trabajo sea importante, que es el horno, que yo le digo la horna. Justo en un repellado donde lo iba a poner, se cae un pedazo de un repellado, un muro de adobe, y había como otros 4 o 5 alacranes. Yo dije, no, pues ya entendí que se sigue llamando así, ¿no?
Y así se quedó el nombre, y tan se quedó así que aquí lo traigo tatuado. Mira, este es uno, este es otro, este me lo hizo Dr. Lacra, hacía unos años aquí en el Casa, y este pues, es otro símbolo de unas cabezas de alacranes, ¿no? Me gusta y ya se le quedó, ¿no? Ya para mí. Pero el era piquete sí importante. está cabrón, ¿no? Si te pica un alacrán. Pues sí, ya me han picado. ¿Ya te han picado? Sí, ya me han picado. Ya me picaron en la Sierra de Chihuahua, hice trabajo de campo allá hace ya varios años. ¿No te pasó nada? Pues, afortunadamente no, sí me dejó un dolor y en una mano y en otra. Me picó el mismo en las dos manos, porque metí la mano en una bolsa y pues me picó y entonces no lo encontraba y dije, a ver, metí la otra mano y va, que me da. Ajá. No, fíjate que no, yo tengo ahí esa cosa, no les hago nada, o sea, el alacrán me parece que en algunas culturas indígenas, por ejemplo, para los huicholes es el tierica, ¿no? Y es un hombre ligado a la tierra, ¿no? Y es un ser sagrado, ¿no? Como para otras culturas. Entonces yo no les hago nada, los veo, no los mato. Aprendí en algún momento a agarrarlos así de la colita y si estaban dentro de la casa, llevarlos para afuera al pasto, ¿no? No me dan miedo. Te dan miedo. Como que más bien hay que tenerlos ahí de aliados, ¿no? Oye, y entonces, bueno, ¿en qué momento tú crees que estás de tu trayectoria ya con 40 años ya? 40 años haciendo esto. En la cerámica y la escultura. Sí, pues yo creo que estoy en un momento muy... No me gusta usar la palabra bonito, pero es un momento importante de seguir trabajando, ¿no? De seguir madurando, nunca dejas de aprender, nunca dejas de experimentar. Creo que sí hay una madurez en lo que hacemos, creo que sí hay una expresión ya muy particular, ¿por qué no decirlo? Y no es en términos de ego ni de... Claro. O sea, he logrado generar un tipo de obra... ¿Un universo? Un universo de obra que aunque no esté firmado, sabes que hay un sello ahí como muy personal, ¿no? Eso me llena de gusto. Y pues bueno, todavía faltarán muchas cosas por hacer y por crecer y proyectos nuevos y la vida, el universo, Dios o quien así lo decida y uno mismo pues pueda seguir haciendo cosas. ¿No se pensaron hacer juegos de mesa? No, ya alguna vez hice un ajedrez chico y lo hice grande. No, pero podría ser, fíjate, se podría volver algo muy lúdico. Sí. En ese sentido, ¿tú cómo ves el momento de la escultura mexicana? Y además como la cercanía de la gente con la escultura, o sea, la gente, ¿cómo puede ser tocada por la escultura? Es decir, de repente uno dice, gente que llega y dice, bueno, esa forma no la entiendo, sí. o esta escultura sí la entiendo porque me recuerda a mi abuelita. Claro. O sea, ¿qué función debe tener o qué función puede tener o qué función tú buscas? Que la escultura tenga en la gente, un reflejo, un sentimiento. Sí, un reflejo, mira, hay grandes escultores, no solo mexicanos y desde la antigüedad, sino a nivel mundial, ¿no? Dijéramos. Lo que no debemos olvidarnos es que, por ejemplo, nosotros somos seres tridimensionales y a veces se nos olvida. O sea, ocupamos un lugar en el espacio, ¿no? Generamos sombra, por lo mismo. No tenemos ojos en la espalda, por eso no vemos que... Dejamos de percibir esa tridimensionalidad porque siempre vamos hacia enfrente. Entonces, en el momento en que ocupas un lugar en el espacio, la escultura es igual. Tienes que pensar en el entorno, tienes que pensar en el espacio, tienes que pensar en la escala, tienes que pensar muchas cosas, ¿no? O sea, por eso yo, de verdad, hablo mucho del oficio. Tienes que... O yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque vas a colocar una pieza en un espacio y si esa pieza pesa 400 kilos, en donde la pongas, en un espacio abierto, cerrado, público, privado, tienes que entender que igual y no es que ya no te gustó y la vas a mover al ratito, ¿no? Tienes que aprender a que las piezas convivan con las personas, ¿no? Y entonces en ese sentido hay que pensar mucho en los espacios. Hay que crear pensando en el espacio, ¿no? Que armonice con el espacio. Que armonice, ¿no? Que haga un diálogo, que haya una comunión. ¿Hasta dónde has llevado tu obra, Adán? ¿Dónde está tu obra en estos momentos? Mira, tengo pues, piezas, sí, efectivamente en la Ciudad de México y en otros espacios, y tengo piezas
Pues en Estados Unidos tengo piezas. La Universidad de Stanford, ¿no? Se en hace Stanford, 2016 en una 2016, experiencia. una ¿Puedes experiencia, platicarnos de eso? un piso, hice un piso por la Universidad de Stanford, y pues no, ahorita, no, un piso que está bien padre. Tuvimos un problema al principio con el piso, pero después afortunadamente lo pudimos resolver y ya lo pusimos. Ya lo pusieron. Ya lo pusimos, y pues en otros lugares, ¿no? Tengo alguna pieza en Qatar, tengo un par de piezas en China, o sea, he tenido la fortuna de poder ir colocando piezas en distintos lugares. Entonces digamos que también... No tantos como yo quisiera, pero bueno, porque ese es otro tema, ¿no? La escultura es volumen, es peso, Claro. es transporte, es colocación, no es sencillo, ¿no? Todo eso luego hace que los costos no sean fáciles, ¿no? Tienes que pensar muy bien cuando te dedicas a la escultura qué va a pasar con todo eso. O sea, no puedes partir solo de que ya tuviste una idea, un concepto, un contenido, sino tienes que pensar qué va a suceder después, ¿no? Tampoco es que puedes estar haciendo cientos de piezas para tenerlas ahí guardadas o exhibidas. No funciona así. En mi caso no es así. Entonces digamos que, bueno, con esto de que esté en Qatar, en otros lugares, la escultura también puede ser un idioma... Sí, se vuelve un lenguaje universal. Un lenguaje universal, claro, ¿no? Que no necesite... Sí, hablando de metáforas, son lenguajes, son narrativas, digo, en ese sentido creo que se liga mucho a lo que tú haces, ¿no? Tú eres un extraordinario narrador, haces extraordinarias historias, ¿no? Nos dices cosas de tu cotidiano, de tu ser, de tus emociones, de tus sentimientos. Y eso es también lo que uno trata de hacer. Yo no lo hago escribiendo porque soy pésimo para escribir, pero trato de decirlo en la narrativa de hacer un objeto, ¿no? ¿Esta de allá es del base? Esta es del base, es una manopla. Sí, es una manopla, es una manopla de barro. Hice un par de piezas que están en el Estadio Nuevo ahora, en el Alfredo Harpelú. Y hay una manopla para pitcher zurdo, por eso es una manopla derecha. De que también las bolas son de... Sí, y también las bolas son de barro, son de distintos tamaños, son de barro. No, pues esta sí te... Y son huecas, pero desluca. es bonito sentir que es como una pieza que es antigua, ¿no? Claro, Sí. claro. Porque Louisville... Ese es el lugar donde lo hicieron, es un bat que yo creo que es americano. Y así venía, mira, son bats viejos. Aquí se lo integré nada más como un elemento que estuviera el bat, la manopla y las pelotas. ¿Esta foto es tuya? No, esa es de mi querido amigo Manuel Jiménez, fotógrafo que ahora hemos trabajado juntos ya llevamos más de 4 años. Él ha ido afortunadamente registrando cosas de lo que voy haciendo, porque es importante que vayas haciendo una memoria visual. Claro. Esta foto es una foto de él y es de este gran maestro José García Antonio, que está en San Antonino. Es un hombre que ha perdido la vista, que es invidente, que hace sirenas y hace figuras de mujeres. Ya es un premio nacional por ejemplo, en Tlaquepaque, en el Premio Nacional de Cerámica tuvo un premio. Yo creo que le han dado otros reconocimientos. Para mí es un ejemplo, es un hombre extraordinario, un gran maestro que sigue trabajando a pesar de haber ido perdiendo la vista, ¿no? Su esposa trabaja con él, su hijo, o sea, toda la familia se dedica al barro. Es una gente extraordinaria, para mí es un ejemplo. La cerámica oaxaqueña es increíble, ¿no? Es increíble, sí, toda la expresión que hay en el mundo del barro desde la antigüedad hasta ahora. ¿Qué has aprendido de la cerámica oaxaqueña? ¿Qué has absorbido? ¿Qué te ha influenciado? Pues todo este mundo antiguo y todo este sentido de comunidad que puedes encontrar en un taller, ¿no? En un taller colectivo, por ejemplo, como el de la maestra Rufina López, ¿no? Que tiene su taller, ese par de piezas son de ella, ¿no? Ya tuve una exposición, me gustaron mucho y pues buscábamos por estas piezas. Sí, ves cómo funciona el colectivo, ¿no? O sea, ves esto que hablábamos hace rato, este tema de comunidad. Ves cómo, o sea, un taller se vuelve un ejercicio, si lo traspoláramos al pasado, se vuelve un ejercicio en donde tienes que estar de una manera muy sedentaria para que el taller funcione, ¿no? Si no, no jala, y tienes que estarle dando duro y dale y estás con la disciplina y el oficio. Pero hay un momento en que tienes que entrar como en una etapa nómada, o alguien del taller tiene que hacerlo, porque tienes que ir a mostrar lo que haces, porque si quieres vivir de esto, tienes que ir y buscar. Estarle dando, ¿no? Viajando. Exacto, pero entonces si tú sales, entonces en ese sentido, el colectivo del taller funciona. Y cuando, por ejemplo, en el caso de ellos, que es una familia, que todas las mujeres trabajan ahí,
que si alguien hace barro, que si alguien hace una forma, una pieza, que si alguien ya se secó y la pule, ¿no? Eso funciona, eso es de las grandes riquezas que tiene en el sentido Oaxaca, ¿no? En el sentido de comunidad y del colectivo funciona bien, y eso es algo que yo he visto mucho en los talleres que conozco, de los cuales he de verdad aprendido y a los cuales les agradezco mucho. Ok, pues nada, creo que ya más o menos Sí. hemos como abordado varios temas. Sí, sí. En ese sentido, Adán, pues lo que viene, ¿cómo lo ves? El futuro, porque además pues también no vamos a hablar de eso, pero ahorita lo hablábamos hace un momento. Sí. Vivimos un momento muy complicado en el país. Pues vimos, sí, tienes razón. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves en general? Pues, para tu, además, para tu chamba, pues, ¿no? Efectivamente hay un futuro incierto. Yo creo que uno va construyendo o va construyéndose. Lo que comentábamos es que tampoco, efectivamente hay una realidad que es compleja, ¿no? Pero también la otra parte es que tienes que seguir haciendo lo que sabes hacer, ¿no? Tienes que seguir intentando transmitir y compartir ese conocimiento. No podemos tampoco frenarnos, ¿no? Ya hablábamos hace rato como de la palabra pandarnos, ¿no? Yo creo que uno tiene que seguir haciendo lo que hace y ir haciendo las cosas bien, ir haciendo las cosas con voluntad y con vocación e ir para adelante. Si efectivamente las cosas de pronto no son como quisiéramos, ¿no? Pero tampoco podemos meternos ahora en el argot de ahora en modo negativo, ¿no? Hay que estar como, creo yo, para adelante de eso. ¿Proyectos futuros, Adán? Nada, estoy haciendo unas esculturas, estamos viendo si exponemos unas piezas en el centro de la Ciudad de México, estamos en trato ahorita. Y pues eso, y pues me gustaría hacer más cosas y ver qué más viene cayendo y cómo la vida o el camino nos va marcando. Fortino Torrentera dice saludos al maestro Adán, un artista enorme y muy humano. Igual, saludos, querido Fortino. Pues va, pues algo más quieres agregar, Adán, que no se te haya preguntado. Nada, pues no, pues muchas gracias a ti, Rodrigo, por la visita. Me parece que, ya te lo comenté hace rato, pues eres un narrador de historias extraordinario, de tus propias historias y de otras. Y pues gracias, eso. Va, pues gracias a ustedes, ¿no? Nosotros hicimos acá en la farándula. Ay, no, saludos.